Bueno, estamos de regreso. Yo quería decirles rápidamente una metáfora futbolística que a veces caes en fuera de lugar porque tú te metes al fuera de lugar, pero a veces caes en fuera de lugar porque la defensa se salió y te dejó a ti en fuera de lugar, sí, ¿no? Cualquiera de los dos casos, un futbolista atento debe evitarlo, incurrir tú y que te coloquen en la posición. Sí. Creo que Enrique Solís Arzola, si no se colocó él en esta posición, quien lo colocó cuenta ahora con su complicidad. El problema es que sigue ahí. Después de varios días, coincido en la metáfora, Fernando, sigue ahí y tal parece que sigue sin quererse dar cuenta que está en fuera de lugar. O sea, no ha habido algo o alguien que lo haga reaccionar y que diga, a ver, reencaucemos el rumbo, ¿no? Y bueno, y creo que se convierte en anécdota frente a un hecho más importante, que es el papel activo, protagónico, la acción que tomaron muchos compañeros periodistas movilizándose en redes sociales, periodistas, digamos, de a pie, reporteros, mucho más rápido y más allá que los propios directivos del periódico, claro, donde trabaja Carla, que digo, han estado atentos y todo, pero esta velocidad con la que se multiplicó la convocatoria a indignarse, a protestar, a solidarizarse, a publicar cosas y luego a movilizarse en las calles e ir a Silao, me parece de lo más importante y trascendente que ha pasado en el periodismo de Guanajuato. Y un detalle importante también que agrego a esto, de varias regiones del estado y de varias generaciones de periodistas. Fue una representación muy plural, claro, desde los compañeros más veteranos. Bueno, ahí estaba Nacho Velázquez, que además es compañero, que es ahora de la vieja guardia. Les digo, ¿te acuerdas cuando le decíamos los viejitos? Pues ahora los viejitos somos nosotros, ¿no? Así va. Entonces, Polo Navarro también. Polo Navarro, que también es de la vieja guardia. Y las y los Tú jóvenes. Y yo. Sí, bueno, intermedios, la guardia intermedia. De la Legión de Honor. Me vuelves a decir viejito y te doy un bastonazo. Sí, yo creo que hacía mucho que no se veía, ¿no? Con mucha conciencia, sí, con mucho muy enjundia. Así es. Metiéndome en terrenos en donde Belio es el especialista, pero creo que hacía mucho que no se veía una participación tan grande, como dices, tan plural, tan... Por un motivo como este, yo no recuerdo ninguno. El que nos apoyó nosotros en el 91 fue muy local, fue de periodistas de León. El hecho fue en León. Mira, no existían las redes sociales y la capacidad de convocatoria que genera eso, la capacidad de cercanía, claro, el diálogo constante, creo que influyó muchísimo. Así es, ¿no? Pero este fue más significativo, este respaldo, que lo que yo recuerdo el 91, no recuerdo por ahí algún otro. No se podría atribuir también, Belio, tú que sigues este tipo de cosas, a una mayor conciencia del riesgo en el que se está. Sí. O sea, de que el riesgo ya es más evidente, más palpable. Y cercano, ¿no? Le pasa a los colegas de Aguascalientes, de Michoacán, le pasa a los colegas de Querétaro, de Jalisco. Habría algo que hay que destacar y resaltar, que es la labor que ha hecho Verónica Espinosa. Sí. O sea, Verónica Espinosa, corresponsal de Proceso, muy motivada, afectada, muy solidaria con lo que le pasó a su compañera, a Regina, en Veracruz. Ella fue la primera que organizó una movilización de este tipo en Guanajuato hace un año, un poco más o menos, así es, exigiendo justicia para Regina. Y luego también cuando ocurre la desaparición, que a la postre fue asesinato de Gregorio, el reportero veracruzano, es otra vez, en buena medida Verónica, junto con otros compañeros corresponsales, Carlos García, Andrés Guardiola, Jorge Escalante, ellos con más vínculo con sus compañeros corresponsales que los conocen, que saben, y que se movilizan otra vez a la Procuraduría de los Derechos Humanos, y eran convocatorias pues en las que no asistían más que 10, 15, 20 personas, pero hay allí una semilla, ¿no?, que hoy también ve, la palabra no es fructificar, ojalá no ocurrieran estas cosas, pero ese antecedente sirve mucho para lo que ocurrió ahora. No en balde Verónica de alguna manera asumió la vocería y frente al alcalde de Silao, ¿no? Me voy a meter en otros terrenos, pero que no son muy escabrosos. En junio, para el Día para conmemorar ese famoso Día de la Libertad de Expresión, que se trata de rescatarse de su negro pasado oficialista, ya había hablado yo con la diputada Lupita Torres Reyes y le comentaba que era importante impulsar una ley para los periodistas, y entonces tomamos la ley de protección a la que se hizo alusión ahora. Así es, y lo platicamos, lo aceptó el equipo jurídico. Hizo una parte de la chamba, yo hice otra parte y se integró la propuesta. Nos han hecho muchas observaciones.
y me parece que se puede perfeccionar, que se debe... No, y yo creo que ahora que hay el clima para que avance. Para allá iba, porque nos criticaron decir, oye, ¿para qué quieren una ley si no pasa nada en Guanajuato? Y yo les contesté, no debemos esperar a que pase. Exactamente. No debemos esperar a que pase, y desafortunadamente pasó. Eso es grave, y también es una de las demandas que estamos planteando. Yo les dije, mire, más allá de que es parte de mi chamba, es parte de mi otra labor, es una necesidad que se cuente con una fiscalía especializada. ¿Por qué? Porque la federal tarda en mandar agentes. Tiene que mandar primero un visitador, determina, tiene que solicitar otra autoridad, y se debe tener... Podrían desaparecer la Fiscalía Anticorrupción, que de todas maneras no sirve para nada, porque no tiene un caso en 2 años, y generar una fiscalía de atención a delitos contra periodistas. Ya tendría por lo menos... Yo iría un poco más allá. A mí me preocupa, creo que el que exista la ley es necesario, pero me preocupa la respuesta institucional, Belio, de que respondamos nada más con leyes y no con acciones reales. Lo hemos visto con Tenemos el bullying. una Procuraduría de los Derechos Humanos que podría estar actuando con más velocidad. Por ejemplo, ¿no? Pero vamos, hay bullying y entonces hacemos una ley en contra del bullying que luego sale con que no la les quieren, gustó. no les gusta, ¿no? El tema de la violencia de género, también la ley, y desgraciadamente no vemos acciones, no vemos políticas públicas a evitar que esto suceda, ¿no? Entonces, me preocuparía que mañana se apruebe la ley en el Congreso, quede como una letra ahí. Los diputados se adornen con ella y digan, estamos atendiendo a los periodistas, nos tomemos la foto todos. Creo que ¿qué sigue después de esto de Carla? Bueno, obviamente, además de la investigación y dar con los culpables, comparto la preocupación de Belio de que no vayan a salir mañana de que fue un robo o algo por el estilo. Creo que faltaría ¿qué sigue para dotar de seguridad a quien ejerce labores periodísticas? Me parece muy valioso que la protección de los periodistas la asumieron los propios periodistas. Así es. O sea, la solidaridad con estas dos jóvenes periodistas y la exigencia del esclarecimiento rápido de los hechos. No veo a la misma velocidad a las empresas periodísticas, a los representantes de la opinión pública institucional. Los periodistas vamos de un medio a otro, etcétera, pero hay empresas, son inversiones privadas, allá hay pocos medios públicos, los hay todavía, pero yo creo que también deberían estar en el tema, sin ningún ánimo de decir ustedes y nosotros, ¿no? Vi algo de recato o falta de generosidad en publicar el hecho. El típico asunto de que pues le pasó a los de la casa de enfrente y es problema de ellos, ¿no? Entonces varios medios se resistieron a entrarle al tema. Fue el empuje de los periodistas, trabajadores de los medios, que no hicieron distingos entre si eres del Heraldo, etcétera, etcétera, o de qué medio, y que se movieron en la dirección en la que culminó con la marcha de ayer, que yo creo que el tema no va a agotarse ahí, lo que empezó a hacer que las propias empresas le dieran importancia al asunto. Y algo que era noticia, porque era noticia la primera agresión a periodistas en Guanajuato en la historia de la entidad, fuese tomada con la importancia que se requiere, ¿no? Se trascendieron 2 viejos vicios en torno a alguna situación que afectaba a periodistas. Una, la de considerar que se trataba de un asunto de orden estrictamente personal, es bronca de este cuate, no nos metemos. ¿De Carla? Sí, eso era muy común, que era o es de la casa de enfrente, o es bronca personal y no debemos meternos. Y la otra era ese temor, esas amenazas en ocasiones, o temor de integrarse. Claro. El decir, si te integras, si te solidarizas, si te afilias, en el caso de los intentos de organización gremial, que en algunas empresas ha persistido, te afilias y te corro. Los compañeros de periódicos que han incluso aplicado esa postura estuvieron, algunos presentes y otros en la solidaridad. Pues es que hay momentos de borrar diferencias, ¿no? Sí. Todos hemos cometido pecados en el pasado. Yo corrí a Belio una vez porque quería hacer un sindicato en el Nacional. Mea culpa. Lo liquidé, por cierto. No. Sí, no, precisamente. Esa parte lo cumplió porque me dice, una noticia buena y una mala. ¿Cuál es la? Pues dime la buena, pues te voy a liquidar conforme a la ley. Me dice, pues después le volvemos a entrar y sí, 2 años después me reintegré. Que ya no hagas sindicatos, pero ahora bien, el otro tema es la cuestión del manejo de la publicidad, ¿no? Que
estamos viviendo una situación sobre la que debemos reflexionar, está ahí oculta y no la revisamos. O sea, ya son públicos los presupuestos que manejan las dependencias y las instancias destinados a los medios. Vivimos la gran tragedia de dependencia de que el único anunciante en este país ya es el gobierno. Claro. El sector privado, afectado por mil cosas, está retirando sus presupuestos de la publicidad. Ya son muy contadas las empresas que siguen destinando recursos a la publicidad y localmente menos, ¿no? Entonces los medios son gobierno dependientes, somos gobierno dependientes, y esto le da a los comunicadores oficiales, a los políticos, un gran margen de maniobra, ¿no? Saben que del convenio de publicidad que ellos otorguen depende en buena medida la suerte de ese medio, su prosperidad, su fracaso, etcétera. Entonces lo utilizan, ¿no? Está generándose una relación muy perversa que afecta a todos, a los grandes medios, a los más importantes de esta entidad y del país, y a los pequeños también, y a los alternativos también. Nadie dice nada, es como un cáncer que está ahí, ¿no? La transparencia ya ayuda mucho para saber. O sea, Peña Nieto prometió, cuestionado por el manejo de publicidad que hizo en el Estado de México y por el manejo que hizo en la campaña, que la publicidad del gobierno federal se iba a manejar en base a las audiencias de los medios, y 2 años después es una de las reformas que no han ocurrido, igual que la reforma anticorrupción, ¿no? Todas las demás ya pasaron y además dieron lugar a una gran publicidad, la reforma energética, etcétera, que se manejó de las mismas maneras oscuras de siempre o discrecionales, digamos. Y esta cuestión puede estar también en la raíz de los conflictos que estamos viviendo ahora. O sea, un político puede sentirse tentado a decirle al medio qué tiene que hacer porque le paga publicidad o porque el medio le quiere vender publicidad. Y si no lo hace, escalar el conflicto hasta llegar a estos niveles en los que no debemos ser tampoco ajenos a ese tema, Así, ¿no? que creo que era más o menos, esta perversión, en cómo se convirtió esta perversión era más o menos esperable. El gobierno ejercía primero otro mecanismo de control, que era el del papel, ¿no? PIPSA era... O las concesiones, en el caso de radio y televisión. Exacto, y a los medios impresos, pues era el papel se lo tenía que comprar al gobierno, y si el gobierno no te vendía papel, pues podrías tener todos los recursos, pero no podías hacer tu periódico, y si te ¿no? portabas bien con el gobierno, hasta te lo regalaba. Sí, cuando sueltan esto y cualquiera, ya puedes comprar papel donde tú quieras, bueno, pues era de esperarse que el gobierno iba a ejercer un control diferente, ¿no? No que iba a soltar el control, sino que le iba a dar la vuelta, y su forma de controlar o de pretender controlar iba a ser nada más diferente, ¿no? O sea, la presión para soltar PIPSA se llamaba, ¿no? Así es. Productora e importadora de papel, ¿no? S.A. Bueno, fue un mecanismo que llegó a ser arcaico, truena, y hay que buscar otro diferente. Esa es la lógica del gobierno, lamentablemente, ¿no? Hay antecedentes nacionales que contribuyeron a una transformación en el papel de los periódicos. El más fuerte, a mi juicio, es aquel Excelsior de Julio Scherer, que después daría lugar a Proceso, 1+1 del 1+1 la jornada. Es ese conflicto que generó periódicos con una línea más independiente, más crítica, que en su momento generaron la ruptura, la obligación de romper con esta forma de control mediante el papel, pero luego surgió este esquema, y en Proceso hay que recordar aquella frase de no pago para que me peguen, la cancelación de la publicidad a Proceso. No pago para que me peguen. Obligó a Proceso a vivir de sus ventas, que le dio una gran autonomía y una gran libertad durante muchos años. Pues de hecho es el segundo gran fenómeno histórico. El otro es Regeneración, de Ricardo Flores Magón, periódico que vivía de sus lectores, de sus suscripciones, que merecería, que es un trabajo interesante que por ahí algún historiador no sé si ha hecho, pero si no, debe hacerse. Esa función que cumplió durante el porfiriato el periódico Regeneración, el semanario Regeneración y Proceso, son esos dos grandes medios que tienen impacto nacional, que lograron bajo circunstancias diferentes esa autonomía. Pero vuelvo un poco a lo que yo planteé al principio. Estamos viendo un fenómeno donde, y creo que tú lo señalabas, Ramón, el político, el jefe de prensa, el comunicador oficial, no considera importante interlocucionar con el periodista, con el crítico, sino que se quiere librar de él. Exacto. Si se puede librar mediante la publicidad, bueno. Si se puede librar mediante la censura, que existe también, bueno. Y si no, el extremo que estamos viendo es llegar al ataque físico, que es la consecuencia de una serie de hechos previos. Javier Bravo fue expulsado de una reunión donde Bárbara Botello era alcaldesa electa, que era una reunión con un organismo de periodistas,
una unión de periodistas que convocaba a Bárbara. Bárbara llega y dice, no quiero que esté Javier Bravo porque es de Zona Franca. Y el resto de comunicadores que estaban ahí dijeron, perfecto, que se vayan. Pero, digo, ya ni lo tomamos a mal, pero bueno, de lo que pasó ahí a lo que pasó ayer hay una distancia notable. Sí. Hay un aspecto que también hay que considerar. También aquellos voceros que muchas veces, que ahora que han pululado estas revistitas independientes, en algunos casos de corte hasta electrónico, hay quienes lo hacen a través de un correo electrónico que socializa, que son, se dedican a alabar o atacar por encargo. ¿Sí? Y ese es otro aspecto que también juega con la lógica de quienes ejercen de esta manera tan torpe el poder. Decir, bueno, yo tengo dinero para darle al periodista o al pseudo periodista, porque muchos de ellos no reportean, pues no hacen su chamba, simplemente escriben alabanzas o denostan a otra persona por encargo. Y juegan con esa lógica también para el periodista honesto. Decir, una lana al directivo o una lana al periodista, según vean ellos la condición, y si no acepta la plata, entonces van por la agresión. Sí, pues mucho trabajo que hacer para medios de comunicación, para empresas periodísticas, para comunicadores, para tratar de encontrar un equilibrio entre políticos cada vez, yo te diría, con menos oficio, más prepotencia en ocasiones, más ambición de que se hable solamente de sus cosas buenas y no se señalen sus fracasos o sus deficiencias, porque tenemos que contener eso de alguna manera, ¿no? Han generado el nuevo concepto de amarillismo. Amarillismo es todo aquello en lo que no estoy de acuerdo, todo aquello que me critica. Ya, sí, por eso automáticamente. Y es una renuncia al debate, ¿no? Así es una etiqueta y se acabó. Para situar que lo que pasó en Silao no ocurre en un esquema de aislamiento. No. Hay un terreno pues fértil que pudo llegar a propiciar. Sí, a mí me preocuparía porque yo creo que Belio reseñaba algunas en mayor o menor medida. Hay este tipo de agresiones, por lo menos de amenazas y cosas por el estilo, que creo que ahora habría que estar mucho más atentos a ellas, porque vemos que sí se cumple, ¿no? Esta amenaza cualquier amenaza no se puede soslayar, ¿no? Y lo primero, pues plantear la exigencia del esclarecimiento lo más expedito posible del ataque a Carla Silva. Y lo más transparente posible, ¿no? Y a Elizabeth Palacios. Y la lección que nos da también para seguir estando alertas, seguir manteniendo la unidad, quitarnos los prejuicios, porque también se venció otro aspecto muy importante. Yo aquellos no, porque son esos. Todavía en Milenio alguien escribió, hoy vamos a ver en la manifestación a algunos que han cometido tales y cuales pecados. Bueno, seguirá habiendo exabruptos como estos. Es complicado, digo, a todo el mundo le cuesta trabajo. A las feministas les cuesta trabajo platicar entre ellas. A los partidos de izquierda no se diga, andan a la greña. Pero bueno, yo creo que hay que valorar lo positivo de lo que pasó. Exacto. Parece que lo dejamos aquí. Adelante. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Por la invitación. Todavía platicaremos de historia del periodismo guanajuatense. Cuando gustes. Muy bien. Ramón, nos vemos la próxima semana. Ramón, y gracias al equipo de Zona Franca. Terminamos la revista informativa de la UNA. Nos vemos mañana jueves aquí en punto de las 13 horas. Gracias, buenas tardes. Soy Arnoldo Cuellar.